¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, en pocas palabras, o un código almacenado P0189 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje del sensor o circuito de temperatura del combustible que es intermitente o errática. B se refiere a un área de circuitos en oposición a un circuito o componente particular. Los sensores de temperatura de combustible en vehículos equipados con OBD2 generalmente están integrados en la carcasa del sensor de composición de combustible. El sensor de composición de combustible proporciona una composición precisa del combustible y un análisis de temperatura del combustible al PCM, un pequeño mecanismo computarizado. El sensor de composición de combustible se encuentra en línea entre el tanque de combustible y el riel de combustible. El combustible que pasa a través del sensor de composición de combustible se evalúa para determinar el porcentaje de etanol, agua y otros contaminantes. Los patrones de forma de onda cuadrada que representan el voltaje se ingresan al PCM de acuerdo con el nivel de contaminación en el combustible. Las altas concentraciones de contaminación de combustible están indicadas por frecuencias de forma de onda más cortas. La frecuencia de la forma de onda también podría explicarse como la publicación vertical del patrón. Los vehículos de combustible flexible generalmente funcionan bien con niveles de composición de combustible que son tan altos como el 85% de etanol. La porción horizontal de la forma de onda representa la temperatura del combustible y el PCM la reconoce como ancho de pulso. Cuanto mayor sea el ancho de pulso de la forma de onda, mayor será la temperatura del combustible que pasa a través del sensor de composición de combustible. Entre 1 y 5 milisegundos centésimas de segundo es la variación de ancho de pulso habitual en los vehículos OBD2. Si la señal de temperatura del combustible parece intermitente o errática, se almacenará un código P0189 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. La mayoría de los vehículos equipados con OBD2 requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación. Código de gravedad y síntomas. Este código debe tratarse como severo porque la temperatura del combustible se usa para calcular la estrategia de entrega de combustible en vehículos de combustible flexible. Los síntomas de un código P0189 pueden incluir otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes. Posible iluminación. Puede que no haya síntomas obvios. Causas. Las posibles causas de este código son cables o conectores con pluma en cortocircuito o dañados, sensor de temperatura, composición de combustible defectuoso, sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso, un mal sensor de temperatura ambiente, PCM o un error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Un escáner de diagnóstico con un DVOM integrado y un osciloscopio es posiblemente la mejor herramienta para diagnosticar un código P0189. Una fuente de información del vehículo, como All Data DY, y un termómetro infrarrojo también pueden ser muy beneficiosos. Un comienzo apropiado para cualquier diagnóstico es una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados. El cableado y los conectores dañados, quemados o corroídos deben repararse o reemplazarse, y a continuación, querrá borrar los códigos y volver a probar el sistema. Me gusta utilizar el modo de preparación OBD2 cuando se requieren múltiples ciclos de falla para la iluminación. Cuando se completen las reparaciones, borre los códigos y luego conduzca el vehículo normalmente. Sus reparaciones tuvieron éxito si el PCM entra en modo de preparación. El mal funcionamiento aún existe si se restablece el código. Se suministran una señal de referencia de 5 voltios y una tierra al sensor de composición de combustible que es de la variedad de resistencia variable. El sensor de composición
disposición de combustible completa el circuito y proporciona al PCM una señal de voltaje de temperatura de combustible fluctuante. Pruebe el voltaje de referencia y tierra en el conector del sensor de temperatura del combustible utilizando el DVOM. Si no encuentra el voltaje de referencia en el conector del sensor de temperatura del combustible, use el DVOM para probar los circuitos correspondientes en el conector PCM. Si no se descubre voltaje de referencia en el conector PCM, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación PCM. Contemple la falla de PCM solo como último recurso. Usando el osciloscopio, puede monitorear datos en vivo en patrones de forma de onda si la referencia y la tierra están presentes en el conector del sensor de temperatura del combustible. Use el termómetro infrarrojo para obtener la temperatura real del combustible y compárela con la temperatura revelada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Si la temperatura del combustible, revelada por los patrones de voltaje de la forma de onda, no coincide con la del termómetro, sospeche que el sensor de temperatura del combustible es malo. Notas de diagnóstico adicionales. Use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nota: desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM.